Sentencias que traerán cambios relevantes para los autónomos en su declaración de IRPF en 2026. El Supremo y el TEA se pronunciaron este año sobre importantes cuestiones para los autónomos. Durante este ejercicio se han emitido varias sentencias relevantes para deducciones de los autónomos en su presentación de la renta de 2025 el próximo año. 5 sentencias que traerán cambios relevantes para los autónomos en su declaración de IRPF 2025. En el último año se han producido diferentes sentencias con novedades o cambios de criterios relevantes para los autónomos, ya que contienen aspectos importantes a tener en cuenta de cara a la presentación del impuesto de la renta sobre las personas físicas correspondiente a este ejercicio. Y es que se declara en 2026. Algunas de ellas presentadas contienen, según el informe de planificación de renta 2025, contienen nuevos criterios del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal también se pronunció recientemente sobre la deducción de gastos en renta y el alta en el RETA. Además, durante este año también se produjo una importante resolución del TEA que amplía a un mayor número de autónomos las deducciones por el gasto del vehículo. Sentencia sobre el arrendamiento de inmuebles como actividad económica, Tribunal Supremo Sentencia 956-2025, Tribunal Supremo Sentencia 969-2025, sentencia sobre deducciones en renta y alta en RETA. En renta y el alta en el RETA. Sentencia sobre vehículos afectos a la actividad, resoluciones del TEA para la deducción de vehículo y Tribunal Supremo Sentencia 1872/2024. Sentencia sobre el arrendamiento de inmuebles con actividad económica. Tribunal Supremo Sentencia 956/2025. Según el Supremo, para que el arrendamiento de inmuebles sea actividad económica no es necesario acreditar la existencia de una carga mínima de trabajo que justifique la contratación de ese empleado, siempre que esto cumpla los requisitos de ser una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa. Hasta que el TS falló, tanto la Dirección General de Tributos DGT como la Audiencia Nacional estaban interpretando que cumplir con este requisito formal de trabajador contratado a jornada completa no bastaba. Era un factor necesario, pero no suficiente. También se exigía que la contratación respondiera a una situación de necesidad real que permitiera justificar su incorporación laboral. De esta forma, tenía que darse una carga de trabajo suficiente que argumentar la contratación de esa persona teniendo en cuenta el volumen de ingresos y activos de la actividad. Asimismo, para la Audiencia Nacional, por ejemplo, no valía la realización de cualquier tipo de tarea para justificar la contratación de un empleado en este tipo de supuestos. El Tribunal Supremo Sentencia 969/2025, otra sentencia del Alto Tribunal en este ámbito de arrendamiento de inmuebles, permite a las comunidades de bienes, también permite tener contratado un comunero con contrato laboral y a jornada completa para poder considerar la actividad económica. Según se ratifica, para que una comunidad de bienes pueda contratar laboralmente a uno de sus comuneros a jornada completa y que el arrendamiento de inmuebles sea considerado actividad económica, debe producirse una relación laboral de ajenidad y dependencia. Es decir, que el comunero contratado se ha sometido a las instrucciones de la gestión de negocio, actividad inmobiliaria y cotiza al sistema de la seguridad social, el rendimiento de la actividad económica. El Supremo establece que no es necesario estar dado de alta en la renta, sino que basta con cumplir las características para formar parte de este régimen especial, siendo este aspecto suficiente. Hasta ese momento, Hacienda siempre había exigido estar dado de alta en la renta y cotizar para que los rendimientos obtenidos pudieran considerarse actividad económica, por lo que se avanza que el fallo podría traer ciertas polémicas más adelante. Luego se dan sentencias sobre vehículos afectos a la actividad, resolución del TEA para la deducción del vehículo. Durante este año, el Tribunal Económico Administrativo Central también estableció una importante resolución que determinados trabajadores por cuenta propia puedan deducir directamente la renta los gastos de su furgoneta sin necesidad de justificar su uso exclusivo profesional ante la agencia tributaria. Hasta ese momento, en lugar de dar por sentada la afectación de vehículo en actividad como si sucedía con los agentes comerciales, la carga de la prueba recaía sobre el autónomo, quien tenía que demostrar que utilizaba el vehículo solo para ejercer su actividad, siendo muy difícil acreditar esta prueba ante la administración. El Tribunal Supremo sentencia 1872/2024, sin poder gozar de esas ventajas. El TS también emitió a comienzos de este año otra sentencia en la que aclara que los agentes de seguros no pueden deducirse en el IRPF el vehículo que utilizan en la actividad, a diferencia de los agentes comerciales y otros pocos colectivos como los transportistas o los taxistas, quienes sí pueden hacerlo. La sentencia del Alto Tribunal ha fallado que no se puede dar por sentado que estos trabajadores por cuenta propia utilicen el vehículo tan solo para su actividad. De esta forma no tendrían derecho a aplicar la deducción del 100% de los gastos derivados de su turismo. El SMI iguala ya el salario medio en la mayoría de pymes, se ha destruido 270.000 empleos según un informe.
El Instituto Juan de Mariana advierte de que el salario mínimo se acerca peligrosamente al más frecuente. Ha destruido miles de empleos entre las pymes y está igualando los sueldos por abajo en las empresas de toda España. El SMI ya iguala el salario medio en las pymes y ha destruido 270.000 empleos según un informe. El salario mínimo interprofesional SMI no deja de subir, pero lejos de mejorar las condiciones de los trabajadores está poniendo contra las cuerdas a miles de pymes y autónomos y también a muchos de sus empleados. Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana y JM advierte de que esta política presentada ante un avance social está generando justo lo contrario, menos empleo, más costes y una preocupante igualación por abajo de los salarios en toda España. El estudio también pone de relieve el agravio comparativo que se está produciendo entre compañeros de una misma empresa, en la que los empleados con más experiencia o formación terminan cobrando sueldos muy parecidos a los de quienes acaban de incorporarse. Esta compresión salarial, advierte, está erosionando la motivación, la productividad y la cohesión interna de las plantillas. El SMI está igualado por abajo de los salarios en miles de pymes, según las pymes, las más afectadas por las subidas del SMI, 270.000 empleos destruidos y 350.000 que no se han podido crear. La igualación del salario medio de la SMI desincentiva a los trabajadores. Los salarios bajos tienen efectos negativos para toda la economía. El SMI es un techo empobrecedor que limita la productividad. El SMI está igualado por abajo de los salarios en miles de pymes. El Instituto Juan de Mariana ha publicado recientemente el informe Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico, un estudio que analiza las consecuencias de las subidas del salario mínimo interprofesional entre 2018 y 2023. El salario mínimo se ha incrementado un 26% en términos reales, mientras que el sueldo más frecuente ha caído de casi 16.000 a menos de 14.000 euros. Hace aproximadamente una década la distancia entre el salario modal y el salario mínimo ronda los 8.000 euros. Sin embargo, hoy apenas hay 400 euros de diferencia. Nos hemos igualado a la baja, la estructura de salarios ha aplanado en una dirección descendente, todos iguales en la pobreza. Las pymes, las más afectadas por las subidas del SMI. El informe señala que el SMI ya supera el 60% del salario medio en 42 provincias, el 75% en 34, y advierte de que la presión es aún mayor en las pequeñas y medianas empresas. En pymes se representa hasta el 90,8% del salario medio en Ávila y más del 85% en provincias como Murcia o Alicante, donde se desgrana el estudio. Esta situación deja a los pequeños negocios con un margen cada vez más estrecho para competir y contratar. En conversión con este medio, se explica que en las empresas, sobre todo en el entorno de autónomos y pymes, al final se tienen menos márgenes para pagar mucho a los trabajadores. Se subraya que el salario mínimo se ha convertido en un coste obligatorio que muchos pequeños empresarios no pueden absorber sin recortar otras partidas o renunciar a contratar. 270.000 empleos destruidos y 350.000 que no se han podido crear. Se resalta que para los autónomos y los pequeños negocios el coste laboral es determinante y que se refleja directamente en los resultados empresariales en la medida que aumentan, haciendo que muchos no puedan seguir adelante. El informe del JM cifra en 210.000 los empleos destruidos desde 2019 como consecuencia directa de las subidas del SMI, y se estima que la cifra podría llegar a 270.000 en 2024. A esto se suma la estimación de CEPIME, que calcula que las empresas de menor tamaño dejaron de crear 350.000 empleos por los incrementos acumulados del salario mínimo, y que también queda recogida en su documento. En una empresa, alguien con una mayor capacitación, con una carrera que lleva más tiempo en la misma empresa, termina teniendo un salario muy parecido a uno que acaba de llegar y puede tener menos formación o experiencia. Se genera comparaciones incómodas entre los compañeros de trabajo, porque el que cobra el salario mínimo se le puede subir un 30%, pero el que cobra un euro más no. Entonces, esos euros de más están perdiendo poder adquisitivo. Esto alimenta un clima de frustración laboral y reduce los incentivos tanto para progresar como para mantener la productividad. El nuevo tipo de contratación está empujando los salarios más frecuentes hacia abajo. Según se advierte, una coyuntura también queda reflejada en los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, de los últimos 30 años, ya que en España, en términos reales, el salario ha subido un 2,76%, mientras que en la media del OCDE el incremento es del 30%, lo que demuestra que en España los salarios están estancados. Los salarios bajos tienen efectos negativos para toda la economía. El impacto del SMI no se limita al mercado laboral. Se advierte de que también tiene efectos contraproducentes sobre el consumo y la estabilidad económica, ya que si tienes un empleado por pagado, sea un empleado menos contento, y eso repercute en términos de consumo y de renta. Cobras menos y los costes de vida suben. Esto repercute en las empresas y en el consumo privado. Analicemos el consumo privado en España y tenemos muchas respuestas. Casi todo el crecimiento viene del consumo público. El informe del IJM también denuncia un aumento de la dependencia del Estado, con más de 7 millones de personas percibiendo subsidios y un gasto anual de 28.500 millones de euros en programas sociales. Se considera que el problema va más allá del empleo, porque tenemos una España donde los sueldos van a menos y las ayudas y subsidios del Estado van a más. Y se sentencia que se está generando la peor situación posible, una trampa de dependencia. El SMI es un techo empobrecedor que limita la productividad. El Instituto Juan de Mariana concluye que imponer un salario mínimo por
por ley a todas las empresas por igual se ha convertido en un techo empobrecedor que no mejora las condiciones de vida, sino que las limita. España necesita mejorar sus salarios, pero pretender lograrlo a golpe de decretazo es un profundo error. La solución pasa por un modelo que premie la productividad y la competencia, no por imponer costes desde la administración. La subida del SMI ha beneficiado solo en apariencia a los trabajadores de menos renta, pero ha generado un entorno más precario y menos dinámico para las pymes, los autónomos y el conjunto de la economía real. Vamos a ver con las noticias más importantes de la semana. Vía libre para que la Inspección de Hacienda sancione a los autónomos con pruebas antiguas y de distintos años. El Gobierno aprueba la ley que disparará los costes de los autónomos y pymes que contratan a becarios. Los autónomos pueden deducir gastos en renta sin estar dados de alta en la Seguridad Social, según dice el Supremo. ATA pide retrasar la entrada en vigor de los nuevos software de facturación para los autónomos. Las pymes deben cambiar en 2 meses sus programas de facturación y más de la mitad no lo han hecho. Los autónomos ya pueden saber el motivo por el que Hacienda les envía una carta aunque no la recojan. Las pymes tienen 2 meses para optimizar impuestos y ahorrar miles de euros en la próxima declaración. En Internet abundan los cursos gratuitos, pero pocos aportan verdadero valor a un negocio. Aprender no consiste en acumular diplomas, sino en adquirir conocimientos que puedan aplicarse y producir resultados reales. Cursos gratis online para los negocios, elegir bien la formación marca la diferencia de los resultados. En el mundo digital actual, los cursos gratis online se han convertido en una herramienta indispensable para emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, desde el marketing digital hasta la gestión financiera de los idiomas. Existen miles de opciones a un solo clic, pero a veces tanta oferta puede abrumar. ¿Cómo saber entonces cuál merece realmente el tiempo y la energía entregados? Antes de lanzarse a la primera plataforma que aparezca en Google, conviene entender algo esencial: formarse no es un gasto, sino una inversión. Y del mismo modo que la vida, a veces es mejor comprar que alquilar. Hay determinados conocimientos que conviene poseer a fondo y no solo usar durante un rato. El auge de la formación gratuita, una oportunidad si se sabe aprovechar. Nunca antes había sido tan fácil acceder a información de calidad sin pagar un solo euro. Universidades, instituciones públicas, empresas tecnológicas ofrecen programas abiertos, certificaciones gratuitas y talleres que antes costaban cientos, cuantos, no miles de euros. Sin embargo, la gratuidad no siempre garantiza calidad. Muchos cursos son superficiales, repetitivos o están desactualizados. Por eso la clave no está en cuántos cursos se hace, sino en cuáles se eligen y cómo se aplica lo aprendido en ellos. Lo cierto es que un curso gratuito puede ser el inicio de un cambio profundo en el negocio de cualquier autónomo emprendedor. Se elige con criterio. Ese criterio se cimenta respondiendo con sinceridad a 3 preguntas clave como: ¿qué necesita realmente el negocio ahora mismo? ¿Qué competencias se desean fortalecer a medio plazo? ¿Y cuánto tiempo se le puede dedicar de forma constante a formarse? Comprar el conocimiento, no alquilarlo. En el ámbito empresarial se acostumbra a diferenciar entre recursos que se usan temporalmente, como alquilar una oficina o pagar por uso una herramienta digital, y recursos que adquieren para consolidar la base. Pues con la formación ocurre lo mismo. Comprar el conocimiento significa interiorizarlo, practicarlo y aplicarlo hasta que forma parte del bagaje profesional, y para esto no basta con ver vídeos o descargar apuntes. El valor real está en transformar la información en acción. Luego están las ventajas de adquirir el conocimiento frente a alquilarlo. Permite dominar un área clave del negocio sin depender siempre de otros, genera autonomía y seguridad, porque las decisiones tomadas se basan en el entendimiento, no en las instituciones. Multiplicar el retorno de inversión, ya que un conocimiento sólido se aplica una y otra vez. Fomenta la innovación al comprender cómo y por qué funcionan las estrategias que se aplican. Así, cuando se eligen cursos gratuitos, la clave es pensar en ellos como una inversión en propiedad intelectual. Lo que se aprenda hoy será el terreno sobre el que crecerá la empresa mañana. La institución que lo respalda, universidades, cámaras de comercio, plataformas reconocidas o entidades públicas, suelen ofrecer formaciones de calidad contratada. El contenido de su autoridad, asegurarse de que el temario está adaptado a las tendencias actuales de cada sector. En temas como marketing o tecnología, un curso de hace 2 años puede estar ya obsoleto. El nivel de profundidad: si el curso promete mucho, pero se completa en 1 hora, probablemente no aportará demasiado. Las certificaciones: algunos cursos gratuitos ofrecen diplomas con validez internacional, algo muy útil para incluir en la web o en el perfil profesional. Las valoraciones de otros usuarios, las reseñas y experiencias previas, una mina de oro, ayudan a anticipar si el curso cumple lo que promete. Priorizar aquello que realmente impacta en el negocio. A menudo los autónomos emprendedores caen en la trampa de hacer cursos por inercia. Ya es gratis, lo aprovecho, pero ese enfoque dispersa la atención y resta tiempo para aplicar lo aprendido. En lugar de eso, es preferible elegir 1 o 2 más cursos al trimestre, centrarse en ellos y medir los resultados obtenidos. Preguntarse, por ejemplo, qué cambia en el negocio después de cada uno, mejorar la comunicación, automatiza algún proceso, aumentar sus ventas. Esta automatización hará mucho más selectiva y eficaz la siguiente elección. Del mismo modo que quieran comprar una casa
repasa, analiza cada detalle antes de firmar, para que acumular alquileres de conocimiento que luego se olvidan. Es preferible buscar compras formativas que se integren en la estrategia de negocio. Lo digital, lo práctico, aplicar es lo que marca la diferencia. El valor de los cursos online no está en acumular diplomas, sino en transformar el conocimiento en acción. Muchos empresarios se forman constantemente, pero pocos aplican lo aprendido como método. Lo mejor es probar lo siguiente: crear un documento donde se anoten los aprendizajes clave de cada curso, diseñar una mini hoja de ruta con 3 acciones concretas que se implementarán en el negocio, evaluar el impacto de estas acciones a cabo de un mes. No basta con limitarse a aprender, hay que alinearse del conocimiento adquirido. Elige los mejores cursos gratuitos para tu negocio, no es cuestión de suerte, sino estrategia. En un entorno que abunda la formación, la tarea de profesionales, solucionar, aplicar y consolidar. Recordar siempre la metáfora central: adquirir el conocimiento es hacer un curso y olvidarlo al mes, comprarlo, interiorizarlo, adaptarlo y hacer que produzca resultados para el negocio. La buena noticia es que aunque los cursos sean gratis, el conocimiento que se adquiere puede valer miles de euros con visión estratégica. Así no basta con limitarse a aprender, es necesario ayudarse del conocimiento.